Saludos cordiales. Mi nombre es Joana Candelaria Flores. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. En esta ocasión realizaré un video para la Cátedra de Seminario de la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Su coordinador, el licenciado Carlos Augusto Salazar, y mi tutora, la licenciada Victoria Galán. A continuación, daremos respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo enseñar biología y ciencias naturales bajo el contexto de metodologías y enfoques modernos, de vanguardia y de éxito en la actualidad? En la utilización de estrategias didácticas innovadoras en ciencias naturales, es necesario aclarar que estas son actividades que los docentes diseñan teniendo en cuenta un diagnóstico de los estudiantes con los cuales construirán aprendizajes en el aula, los objetivos y los contenidos que se requieran abordar en una temática. Por lo tanto, las estrategias didácticas no son un conjunto de fórmulas mágicas las cuales tienen una aplicación estricta y que deben ser entendidas más bien como técnicas. Eso lo encontramos en Ortiz en el 2009. ¿Y por qué se dice que debe tenerse en cuenta el diseño de estas teniendo un diagnóstico de los estudiantes? Pues para que el currículum sea pertinente y esté adaptado a lo que es el grupo y el contexto social que los estudiantes presentan, es necesario realizar una evaluación diagnóstica que nos permita ver de a qué alcance o a qué envergadura nosotros debemos, o qué modelo podemos incluir para poder enseñar a estos estudiantes. Así también ver las bases que tenemos y desde dónde vamos a empezar a construir o a elaborar ese plan para poder transmitir de la manera más idónea los contenidos, o de plantear una manera que nos permita que los estudiantes comprendan en su forma de pensar y en su constructo psicosocial lo que se les está mostrando. Para ello se nos ha pedido que seleccionemos los modelos y las metodologías que consideremos más idóneas para la enseñanza de las ciencias naturales, así también para la biología, que es parte de esta. Y en esta ocasión, pues hablaremos un poco acerca del aprendizaje basado en problemas ABP. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que se adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. Las características más innovadoras del ABP es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición del conocimiento nuevo y de la concepción del estudiante como protagonista de la gestión de su aprendizaje. Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de problemas, el ABP primero presenta el problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al problema. Es decir, el punto de partida de enseñanza de este tipo de modelo es un problema. Se toma como plataforma para buscar la manera o la información necesaria para resolver este problema. La finalidad es solventar el problema, pero mediante este proceso se va dando lo que es la adquisición de competencias que el estudiante debe desarrollar, y esto lo va a conducir a volverse más investigativo, a volverse más autónomo y a que éste tenga ese sentido de investigación tan necesario en las ciencias naturales. Es por eso que consideré que este
tipo de modelo sería útil para la enseñanza en las ciencias naturales y así también para la biología. Posteriormente, también consideré el modelo de la enseñanza por descubrimiento. Nos dice que este modelo asume que la mejor manera para que el alumno aprenda ciencias es haciendo ciencia y que su enseñanza debe basarse en experiencias que le permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos. Este enfoque se basa en el supuesto de que las metodologías didácticas más potentes es el hecho de que la propia metodología de investigación científica pues se incluya, ¿verdad? Nada mejor para aprender ciencias que seguir los pasos de los científicos, enfrentarse a sus mismos problemas para encontrar las mismas soluciones. La mente del alumno estaría formateada para hacer ciencia y de hecho la ciencia sería un producto natural del desarrollo de esa mente. Los modos de pensar de los alumnos y de los científicos no diferiría en lo esencial cuando estuviera ante el mismo problema y viviría las mismas experiencias. Todo lo que hay que hacer, que no es poco, es lograr que el alumno viva y actúe como pequeños científicos. Aquí, con este modelo, no se pretende en sí que el alumno o el estudiante se vuelva un científico, pero sí que tenga algunas actitudes y como lo dice, pues también de que éste tenga esa visión de poder no diferir quizás de la mente de un científico, es crear ese pensamiento y ese sentido de descubrir las cosas. Esa es la finalidad, es el sentido de que el estudiante desarrolle esa habilidad de poder investigar, de poder descubrir y de plantearle esa curiosidad para que él vaya por sí solo o por guía del maestro, descubriendo los diferentes contenidos que se le van planteando. En este modelo podemos encontrar la enseñanza por descubrimiento guiado, el cual el maestro se convierte en un guía y facilitador para que el estudiante pueda ir siguiendo este proceso. Tenemos también el descubrimiento autoguiado, que es cuando el estudiante pues es más autodidacta y él mismo se va permitiendo seguir ciertos pasos para poder descubrir el conocimiento y poder dar resolución a diferentes problemáticas que se le pueden plantear o diferentes contenidos. Y esto lo hace mediante la experimentación, mediante diversas investigaciones que van ayudando a promover que este alumno vaya desarrollando competencias científicas. También tenemos lo que es el modelo de la enseñanza mediante el conflicto cognitivo. Es bastante común el ver a veces este tipo de conflicto quizá que se enfrenta, pero debemos de saber aplicar este modelo porque dice que de acuerdo a este modelo se trata de partir de las concepciones alternativas de los alumnos. ¿Para qué? Para confrontarlos con situaciones conflictivas, lograr un cambio conceptual entendido como su sustitución por otras teorías más potentes, es decir, más próximas al conocimiento científico. La enseñanza basada en el conflicto cognitivo asume la idea de que el alumno es el que elabora y construye su propio conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones y resolverlas. En este enfoque, las concepciones alternativas ocupan un lugar central, de forma que la meta fundamental de la educación científica será cambiar esas concepciones intuitivas de los alumnos y situarlas por conocimiento científico. En este caso, debemos nosotros como futuros docentes o docentes hacerle sentir al estudiante que el conocimiento que posee no es el suficiente. Este modelo lo que busca es que el estudiante se dé cuenta que necesita extender más
su pensamiento y necesita adquirir nuevos conocimientos. Es abrirle esa sed al estudiante de que él sienta que necesita y que quizás sus concepciones intuitivas que él tiene son erróneas o quizás no son del todo correctas. No se entra en un conflicto en sí directo, sino que se le hace ver al estudiante que él necesita cambiar algunas cosas, quizás sustituir otras o moldear otras, y es ahí donde se da un conflicto cognitivo porque el estudiante debe reorganizar sus ideas, reacomodar esas ideas desde el punto de vista cognitivo para que éste pueda permitirse desarrollar unas nuevas pues estrategias que le permitan a él eh, confrontar la realidad con situaciones que quizás él ya creía tener claras. Además de eso, esto le va a permitir extender su conocimiento y acrecentar la manera en cómo él ve o en cómo él valora los contenidos científicos. Es por ello que se considera que este es un modelo o que yo considero que es un modelo que se puede aplicar perfectamente para la enseñanza de las ciencias naturales, ya que busca acrecentar el conocimiento científico desde el punto de vista cognitivo e intuitivo de los estudiantes. En este caso, tendría que comenzarse a hacer desde muy temprana edad para que esto se vaya desarrollando y las conexiones neuronales y todo el proceso cognitivo que se da desde temprana edad se vaya desarrollando de tal manera que al momento en que el estudiante llegue a un grado de mayor envergadura, él pueda tener esas competencias necesarias y esas conexiones para que él pueda cambiar los diferentes quizás errores que pueda tener en sus conocimientos o acrecentar los conocimientos que ya posee. Tenemos también lo que es la enseñanza por investigación, donde dice que el aprendizaje basado en investigación, que se le conoce como ABI, es un enfoque didáctico que permite hacer uso de estrategias de aprendizaje activo para desarrollar en el estudiante competencias que le permitan realizar una investigación creativa en el mundo del conocimiento. Su propósito es vincular los programas académicos con la enseñanza. Los modelos de enseñanza de las ciencias mediante la investigación asumen que para lograr esos cambios profundos en la mente del alumno, no solo conceptuales, sino también metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un contexto de actividad similar al que vive un científico, pero bajo la atenta dirección del profesor que, al igual que sucedería en el enfoque de enseñanza por descubrimiento, actuaría como un director de investigaciones. Es decir, en este caso se busca que el estudiante pueda realizar de manera creativa sus propias eh, pues investigaciones, que éste pueda tener estrategias que le permitan poder resolver situaciones del quehacer científico, pero en este caso el maestro, al igual que en el modelo por descubrimiento, sería solamente un facilitador o un director de investigaciones como un apoyo para el estudiante, y esto le va a permitir que la mayoría de situaciones que tenga que enfrentar, las enfrente al estudiante. Esto le permite darle al estudiante una autoridad en su manera de investigar, ya que él puede ser creativo, él se puede pues centrar en diferentes enfoques de investigación, y el maestro tendrá pues la obligación de poder pues facilitarle o ayudarle a darle ideas de qué herramientas puede utilizar, qué fórmulas, diferentes contextos, etcétera.
queda más como un facilitador que como alguien que rige y que solamente, como tradicionalmente hemos visto, que solo el maestro posee el conocimiento. En este caso, el estudiante, mediante la investigación y los diferentes enfoques de investigación que existen, va descubriendo su conocimiento, va desarrollando su investigación, se va volviendo un ente investigativo, curioso, que quiere saber más acerca de diversos temas, y esto le permite que él pueda a largo plazo convertirse en un investigador nato, en un investigador profesional que le permita pues hacer grandes descubrimientos. Y es muy importante desarrollar este tipo de aprendizajes desde muy temprana edad, donde los niños puedan desarrollar, dependiendo de su grado de estudio, eh, investigaciones, ya sea de baja o alta complejidad, que les permitan a ellos pues manejar y aprender a manejar ese tipo de roles, de poder manejar ese, no solamente cuando hablamos de investigación, no solamente nos estamos refiriendo al método científico, sino también nos estamos refiriendo a poder realizar una introducción, a poder realizar una hipótesis, a poder hacer una observación, a poder cuestionar e investigar el por qué pasa esto, convirtiendo a nuestros estudiantes en seres pensantes y en seres que pues van a ser el futuro de nuestro país, de nuestro mundo. Entonces es necesario que tomemos en cuenta que este tipo de modelos aportan a poder realizar un cambio en esta pues contexto educativo, donde pues tanta falta nos hace que los estudiantes piensen por sí mismos, sean investigadores, sean cuestionadores, sean curiosos, que tengan argumentos para que ellos puedan pues debatir diversos temas y sus propios puntos de vista. Tenemos también el modelo por mini proyecto, el cual para Handen y Johnson en 1989, los mini proyectos son prácticas que reemplazan las guías o recetas de laboratorio por problemas abiertos diseñados para estimular el pensamiento y la creatividad individual. Al ser solucionables por varios métodos y permitir más de una respuesta correcta, apoyados en el trabajo práctico de laboratorio, que surge como alternativa o estrategia de enseñanza-aprendizaje, con diferentes situaciones planteadas a manera de pregunta con múltiples posibles soluciones, o cerrados a situaciones como una única vía de solución, a los cuales intentaron dar respuesta a las necesidades del momento, exigiendo una aplicabilidad a lo aprendido, así como la posibilidad del planteamiento de diversas soluciones a problemas que se presentaban. Este tipo de modelos permite que los estudiantes puedan llegar quizás con un mismo problema a diferentes tipos de respuesta, donde son problemas abiertos que permiten que el estudiante, pues según sus variables, quizás no den la misma respuesta, pero que sin embargo se encaminan a que sí, esa respuesta es correcta. Porque recordemos que en el caso de los experimentos prácticos de laboratorio, dependiendo de diversas variables, puede así variar la respuesta. Entonces, esta estrategia de enseñanza permite que el estudiante pueda contestar a diversas preguntas de manera múltiple, es decir, que un grupo de estudiantes puede dar distintas respuestas y sin embargo siempre estar dentro de los parámetros de una respuesta correcta, sin necesidad de ser una respuesta puramente conceptual y textual. En el caso de ser un problema cerrado, en ese momento, ¿verdad? El estudiante también tiene que pensar
con mucha claridad lo que esto pues se debe, se va a responder y también ver de que se le pidan ciertos parámetros o ciertas variables que permiten que todos lleguen a la misma resolución. Estos son mini proyectos que se pueden aplicar en el aula, pues, pueden ser cosas sencillas, tanto sencillas como complejas, y esto permite plantear problemas y de acuerdo al grupo de estudiantes y de acuerdo a nuestro diagnóstico, vamos a ver qué tan viable o qué tan posible es realizar un tipo de mini proyecto o cuál es el más adecuado para nuestro grupo de estudiantes. Tenemos también el aprendizaje significativo y el cambio conceptual. Los cuales son dos modelos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y la idea sustancial de estos modelos o de ambos modelos es lograr vincular lo que ya se sabe en, y lo que ya saben hacer los aprendientes para introducir nuevos saberes o conocimientos. Ambos modelos proponen la utilización de las siguientes herramientas: mapas conceptuales, esquemas, dibujos, mapas semánticos, escribir resúmenes, elaborar preguntas, cuestionarios, ensayos, reportes científicos. Actualmente el diseño de simuladores, dioramas y maquetas, cuadros y gráficos, videos, etcétera, etcétera. En este tipo de modelo encontramos una gran variedad de herramientas que nos permiten aperturar un campo amplio para que el estudiante pues pueda expresar su saber de una manera creativa y de una manera abierta. ¿Por qué? Porque recordemos que cada individuo, si recordamos, cada individuo tiene su propia capacidad, tiene su propia inteligencia, su forma de expresar. Quizás tengamos un grupo de estudiantes donde pues los estudiantes a lo mejor algunos van a ser buenos en la lectura, otros van a ser buenos en el análisis, otros quizás sean buenos para los procesos lógico-matemáticos y algunos otros quizás sean buenos para el dibujo, para cosas de arte. Y esto va a permitir, este tipo de modelo permite esa apertura para que el estudiante no sienta que lo estamos enfrascando o enmoldando en un solo patrón. Porque si, por ejemplo, en el caso de, si yo les digo a mis estudiantes, vamos a ver un X tema, pero ustedes pueden representarme este tema desde un mapa conceptual o pueden hacer un dibujo o pueden elaborar un resumen o quizá el estudiante sea muy bueno para tecnología y pueda diseñar un simulador o pueda diseñar un video con gráficos, etcétera. Esto nos permite a nosotros tener una respuesta acertada desde el punto de vista del estudiante, desde su conocimiento, desde su saber hacer. Yo sé hacer dibujos y esto lo relaciono con el conocimiento que estoy viendo. Y esto va a quedar plasmado y bastante sólido sobre la mente del estudiante porque lo va a aprender desde su saber, desde lo que ya saben hacer, van a ir construyendo la base y van a ir construyendo su propio conocimiento desde su ya saber hacer y desde su conocimiento previo. Entonces, esa es la importancia de este tipo de modelo de aprendizaje, el cual pues nos permitiría en gran manera el poder tomar en cuenta los conocimientos que el estudiante posee, que a lo mejor no sean tan complejos como los contenidos o los programas de estudios plantean, pero que sin embargo cotidianamente ya tienen. Entonces, esto nos permitirá a nosotros que el estudiante conecte con esos contenidos
y que lo vean como algo que ya conocen, que ya saben, que ya pueden hacer y que a lo mejor van a complementar. Entonces, este es uno de los modelos de aprendizaje que pues aportan bastante a la enseñanza de las ciencias naturales. A continuación voy a presentar ciertos ejemplos de estrategias metodológicas activas e inclusivas que nos permiten a nosotros como docentes desarrollar quizás algunas eh, competencias, conciencias, cualidades, valores, etcétera, en nuestros estudiantes, y esto va a venir a complementar los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales que cada estudiante debe poseer. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de enseñanza, nos ayuda a mejorar la calidad de aprendizaje que nuestros estudiantes puedan tener, y especialmente en nuestra materia de ciencias naturales. Tenemos lo que es el huerto y o jardines, que es un proyecto que a partir del cual los alumnos aprenderán cualidades y valores de respeto al medio ambiente, y asimismo también a ser alumnos y ciudadanos responsables y concientizados. Sabemos la problemática ambiental que pues nuestro planeta y nuestro país en sí está sufriendo. Es muy importante que como docentes de ciencias naturales a nuestros estudiantes les hagamos conciencia de la importancia de tener pues su propio huerto, ya sea escolar o casero, y que les hagamos ver que es algo pues que está al alcance de ellos, que ellos lo pueden hacer. Así también formarles la responsabilidad de que ellos sepan que eso se debe cuidar, que eso requiere ciertos cuidados. Además de eso, que seamos ciudadanos responsables y veamos cuál es la mejor opción para nuestro medio ambiente, concientizarlos de lo que está pasando, y además de eso formarles valores y respetos a nuestro medio ambiente que tanto se necesita en estos días. Entonces, los estudiantes se van a convertir en entes facilitadores de información para sus padres, para su familia. Esto nos va a permitir que el estudiante se comprometa más con su estudio o con su labor como estudiante activo. Tenemos también la indagación o experimentación. La experimentación debe permitir que el estudiante se forme preguntas propias. Lo que se busca es que desarrolle la curiosidad y que comprenda que no se busca desarrollar un proceso profesional de experimentación, sino la importancia de que controlen ciertos parámetros y se puedan realizar cosas cotidianas, con cosas cotidianas. Es decir, con ese tipo de metodología, lo que se busca es que el estudiante desarrolle esas curiosidades. Por ejemplo, ¿por qué el vinagre con el bicarbonato de sodio hace efervescencia? Ese tipo de experimentos tan sencillos nos puede ayudar a que el estudiante comprenda que necesitamos cierta cantidad de X o Y reactivo, y que son cosas que podemos nosotros encontrar en nuestra cotidianidad, que las reacciones químicas, por ejemplo, en el área de química, no están alejadas de nuestra cotidianidad, y que además de eso, pues podamos ver, por ejemplo, en el caso de la biología, que los animales que quizás vemos en el área de biología, de zoología, son animales que nosotros podemos observar en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, un coleóptero o un insecto o quizás un anélido, etcétera. Solo que ellos no los conocen con esos nombres, pero sin embargo, si desde pequeños se les forma eso, si desde pequeños se les explica que, que esos tipos
experimentos o ese tipo de indagación va a permitir que el estudiante desarrolle otro tipo de mentalidad y además de eso, que quizás vote algún tipo de creencias, porque vemos y es muy común ver que los estudiantes muchas veces o los niños muchas veces, por ejemplo, el papá o la mamá le dice que los sapos son malos y los matan. Y nosotros podemos mediante la indagación y que ellos convivan y mediante la experimentación, indagación y observación, ellos vean la función de estos anfibios y les cambie quizás ese paradigma equivocado o esa hipótesis equivocada que ellos tienen. Esto permite de que haya un cambio. Así también mediante la experimentación nos va a permitir que hayan ciertos parámetros que ellos sepan que se tienen que controlar, porque no es lo mismo realizar cierto experimento a tal temperatura que a una temperatura fría, por ejemplo, que no es lo mismo que yo haga o repita un experimento con ciertos parámetros a otro tipo. Entonces, eso va creando algo en los estudiantes. Ellos se van formando preguntas propias, ellos van desarrollando curiosidades y eso es lo más importante. La producción de textos de diferentes géneros, elaboración de ensayos cortos, resúmenes científicos, poemas, bombas, adivinanzas, cuentos, narraciones, etc. Escribir es un acto creador que se genera en la mente, se concreta en un proceso de escritura y culmina en un producto que tendrá un destino hacia el lector. Se puede decir también que el escribir hace parte de las competencias comunicativas, las cuales se han entendido como una capacidad para comunicar por escrito una información con un propósito específico a un destinatario, desde el enfoque constructivista y utilizando la producción escrita como recurso didáctico. En el caso de las ciencias naturales, la elaboración de ensayos cortos, la elaboración de narraciones y quizás cuentos se puede utilizar para pues ciertos temas en los cuales nos van a permitir que el estudiante desarrolle esa tan preciada habilidad de la escritura, de producir, de elaborar esos ensayos, esos resúmenes, esos artículos quizás científicos, dependiendo del nivel académico que el estudiante tenga, y esto nos permite que el estudiante piense y dé apertura a sus ideas y permita expresarlas de manera que se vaya dando por sí sola una alfabetización científica, donde el estudiante empiece a hacer uso del lenguaje científico que quizás no manejaba antes, pero que mediante este tipo de producción de textos o de géneros nos va a permitir que el estudiante vaya desarrollando estas habilidades tan importantes. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Solamente recalcar, ¿verdad? Que pues en nuestro país aún nos hace falta mucho, mucho por avanzar, pero sin embargo como docentes podemos hacer la diferencia, podemos tratar de mejorar, de cambiar algunas cosas que estén en nuestras manos, pues sabemos que hay otras que no están, pero sin embargo no seguir enfrascados en ese modelo de transmisión-recepción. Yo soy el único que doy, el niño solo recibe, es como una pizarra en blanco donde yo escribo y eso no es así. Nuestros niños y nuestros estudiantes pues son personas pensantes, son futuros profesionales y debemos tratar de que nuestros estudiantes sean críticos, científicos, que sean
pensantes, analíticos, que tengan la capacidad de investigar, que tengan la capacidad de criticar, que tengan la capacidad de analizar la situación y poder dar una resolución a un problema, ya sea científico o sea de carácter social. Esto nos va a permitir a nosotros de que formemos una generación diferente y que podamos pues cambiar la tan deficiente educación que hasta este momento tenemos. Agradezco su atención prestada y muchas gracias.